Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, y de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Como hemos dicho nosotros compartiendo este libro de Apocalipsis, hemos dicho que este es un libro, ¿no es cierto?, profético, mostrando que la revelación que muestra es la revelación de Jesucristo. De este Jesucristo no como nosotros lo conocimos, como lo muestran los evangelios, de este Jesucristo que vino a la tierra en humillación, cuando Él vino, ¿no es cierto?, y se hizo hombre, sino de este Jesucristo que vendrá con poder y majestad. Y esencialmente dice la palabra que el Padre ha dado al Hijo el ejecutar todo juicio. Por lo tanto, el Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para ejecutar los juicios. En este capítulo nosotros veíamos la última vez que Juan, después que se le fueron mostradas todas estas visiones, ¿no es cierto?, dice que él se iba a postrar a los pies del ángel para adorar, porque eran tan grandes las visiones que él estaba viendo de las cosas que habrían de acontecer, que el ángel le dijo: detente, no lo hagas, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Solo Dios merece ser adorado, solo Dios merece ser reconocido. Jesús es el Señor. Entonces aquí en esta otra mitad que nosotros no alcanzamos a ver, dice que el cielo se abrió. Es porque un evento importante iba a acontecer. Se estaba preparando la venida del Señor, la venida triunfal del Señor. Y Él habría de venir, ¿no es cierto?, como un general, como un capitán, a pelear las batallas con sus santos ángeles. Él vendrá, dice, y dice que viene en caballo blanco. Este caballo blanco es distinto al que se muestra ¿no es cierto?, en el Apocalipsis 6, cuando dice que salió un jinete, ¿verdad?, montado en un caballo blanco. En esa ocasión nosotros decíamos, muchos piensan que ese es el Señor entrando en el tiempo de la tribulación.
pero esa es la entrada del anticristo al escenario de esta tierra, ¿no es cierto?, como un gobernante político. Pero este que vemos acá en Apocalipsis 19, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas es el Señor Jesús viniendo con poder y majestad. Él es el fiel, dice, Él es el verdadero, en caballo blanco, porque no es una aparente victoria, sino que Él viene con victoria a tomar los reinos de este mundo. Luego vemos, ¿no es cierto?, que dice, ¿por qué Él es fiel? Porque Él fue el que en todo agradó el corazón del Padre. ¿Y por qué es verdadero? Porque Él es la verdad misma. No es que Jesús tenga verdad, sino que Él es la verdad. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice otro pasaje también de Juan, dice, si conociereis al Hijo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, cuando uno conoce a Jesús, es libre de sus pecados, de sus culpas, de sus angustias, de sus amarguras, de una vida sin sentido, sin Dios. Gracias, Señor. Él es fiel y Él es verdadero. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, entró en Jerusalén, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice la palabra que Él entró montado en un pollino de asno, es decir, un burro. Y fue una contrariedad para los judíos ver al que se llamaba el Mesías, ¿verdad?, entrar a Jerusalén montado en un pollino de asno, en un burro. Era como algo humillante para ellos. Ellos esperaban la entrada del Mesías en un gran caballo, ¿no es cierto?, como un gran libertador, como entró David. Sin embargo, no era todavía el tiempo en el cual el Señor tenía que venir a tomar los reinos de este mundo, sino que el Señor vino en esa ocasión, dice, como siervo. Él vino a servir, Él vino a entregar su vida, Él vino en humillación. Pero en esta ocasión, cuando el Señor venga al final de la gran tribulación, vendrá, ¿no es cierto?, como un gran capitán a pelear, a luchar. Vendremos los santos, la iglesia, ¿no es cierto?, pero también vendrán los ángeles. Y los ángeles pelearán las batallas. Dice después, sus ojos, dice, eran, ¿no es cierto?, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Que la mirada del Señor todo lo sabe, todo lo escudriña, es decir, su mirada es penetrante. Hebreos dice que todas las cosas están al descubierto, todas las cosas, dice, están abiertas y desnudas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa eso? Que el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de todos los hombres. Por eso dice sus ojos como llama de fuego. Significa que Él viene para escudriñar las intenciones del corazón de los hombres y para ejecutar juicios. Dice, y en su cabeza tenía muchas diademas. Significa que todos los títulos de honor y de exaltación le pertenecen al Señor. Luego dice que su ropa estaba teñida de sangre. Significa que Él viene, ¿verdad?, allá en la cruz. Él derramó su sangre como un cordero, pero acá Él regresa para derramar la sangre de todos los impíos, los malos, los violentos, los perversos, de todos aquellos que despreciaron el mensaje de salvación. Y dice, Él es el Verbo. En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que en el principio, cuando comienza el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Verbo significa palabra. Por lo tanto, la palabra eterna de Dios, la palabra que creó todas las cosas, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el universo y que creó al hombre, esa palabra un día vino a este mundo y tomó forma de hombre y tomó forma de cuerpo. Es decir, Jesucristo es la palabra misma hecha carne. Y es este verbo, ¿verdad?, este título que trae el Verbo de Dios, es decir, la palabra misma que se hizo carne, viene también en justicia, viene a ejecutar juicio, dice el Señor.
El 14 dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué significa esto, no es cierto? Significa, ¿verdad?, que ¿quiénes son los que vienen? No nos olvidemos que en este tiempo ya la iglesia ya habrá sido tomada, la iglesia ya habrá sido sacada del escenario de esta tierra, por lo tanto dice que la iglesia viene de vuelta con Cristo. Y los santos de la antigüedad, dice, vienen vestidos, ¿verdad?, de lino finísimo. ¿Qué es el lino finísimo, verdad? El lino es una prenda, ¿verdad?, característica que no hace sudar el cuerpo, sino que es fresco. Por lo tanto, el lino representa en la Escritura las acciones justas de los santos. Es decir, nosotros hoy día podemos pararnos, ¿no es cierto?, con confianza delante de la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús. No es por el mérito humano, no es porque el hombre se crea bueno, porque haga buenas acciones, porque el hombre sea bueno o sea malo, si no tiene a Cristo en su corazón, se va a perder igual. Pero cuando el hombre o la mujer ha recibido a Cristo en el corazón, ha sido justificado por la sangre y el sacrificio de Jesús. Luego dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Qué significa esto? Dice que la palabra de Dios es como una espada. La palabra de Dios es una espada poderosa. La palabra de Dios es una espada potente. Es decir, con su palabra Él destruirá a los impíos, a los violentos, a los malos. Si nosotros hoy día estamos viendo cómo la tierra se ha llenado de maldad, si nosotros hoy día estamos viendo cómo la tierra se ha llenado de violencia, ¿no es cierto? ¿Se imagina usted para aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, cómo será la maldad, cómo será la violencia, cómo será la depravación, verdad, moral? Y totalmente inmoral estará la tierra. El Señor vendrá al final de la tribulación a juzgar, ¿verdad? Dice, de su espada, de su boca sale una espada que es su palabra. Dice, para herir a las naciones impías. Él regirá con vara de hierro. ¿Qué significa la vara de hierro? Significa justicia. Él impartirá verdadera justicia. La tierra jamás ha conocido de una verdadera justicia, porque el corazón del hombre por el pecado siempre es cargado de injusticia. Pero cuando Él venga, dice, regirá, dice, ¿verdad? Impartirá verdadera justicia. Y dice, Él pisa el lagar del vino del furor del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa? Dice que cuando se hace el vino, las uvas son prensadas, son apretadas. Antiguamente, ¿no es cierto?, para hacer el vino tenían que pisar las uvas de esa manera y se reventaba y daba su líquido. Pues esta es una ilustración de que los malos serán aplastados, serán destruidos por el poder del Dios Todopoderoso. Luego dice, en su muslo tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor, ¿verdad? En su primera venida, cuando vino 2000 años atrás, Él venía, ¿no es cierto?, como siervo, en humillación. Pero aquí, ¿qué dice? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después dice que se convoca, ¿no es cierto?, un ángel proclama, dice. Y en ese instante, ¿verdad?, se concertan las naciones y se juntan para destruir a Israel, para entrar a Israel y para hacer la guerra. Esa es la tercera guerra mundial que tanto se habla. Es conocida en la Escritura como la batalla de Armagedón, ¿verdad? Esa batalla tendrá lugar en Israel, en un lugar, en una llanura grande. Ahí se juntarán las naciones para ir a guerrear contra Israel y para destruirlo. De hecho, hay naciones que están cerca de Israel como Irán, que solo han dicho en su discurso que ellos quieren borrar a Israel del mapa. ¿Por qué es tan importante Israel? Porque Israel es el pueblo terrenal de Dios. Se juntarán, dice, todos ellos para ir a guerrear. Pero dice que se proclama una voz, y esta voz dice que llama a las aves carroñeras
¿Por qué? Porque estas naciones que se junten con todo su armamento, ¿verdad?, no podrán destruir a Israel, porque ahí es donde viene el Señor para defender a Israel. Es decir, vemos una batalla, esta batalla final, dice, son los ángeles de Dios destruyendo a estas naciones enemigas, y dentro de estas naciones estarán los demonios alentándolas para que destruyan a Israel. Se juntarán, dice, las aves carroñeras para venir a comer, dice, carne de príncipes, de capitanes, de reyes, de soldados, grandes y pequeños. Y durante 7 meses dice que se amontonarán los cuerpos. Es decir, será una destrucción tan grande, será una matanza tan grande, porque el Señor vendrá con poder a juzgar. Y después dice, la bestia, dice, y el falso profeta fueron apresados, ¿no es cierto? Cuando nosotros, yo voy pasando rápido por esto porque ya hemos compartido en parte de esto. Dice, la bestia y el falso profeta, ¿no es cierto? Estos dos son sirvientes de Satanás, que es el anticristo y su falso profeta. Estos dos serán apresados, bajo la orden de Dios serán capturados, y dice que serán lanzados vivos al lago de fuego que arde por la eternidad. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para el maligno, para sus seguidores y todos aquellos, ¿no es cierto?, que despreciaron al Señor. Bien, vamos a entrar entonces al capítulo 20. Capítulo 20. Dice el verso 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué tenemos nosotros aquí en esta escena que estamos contemplando en la palabra? Vemos que a la orden de Dios sale un ángel. Y este ángel, ¿no es cierto?, tiene una orden, tiene una misión. No nos olvidemos que Satanás estará con toda su furia aquí en la tierra, pero él habrá sido derrotado, como recién acabamos de leer cuando dice que el anticristo y su falso profeta, los dos son apresados y son lanzados vivos al lago de fuego. Luego vemos que viene un ángel y recibe la orden de Dios, del Cordero, de Jesucristo, y dice que él tiene como esta orden de encadenar a esta serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el dragón, que tiene como misión engañar al mundo entero. Es decir, ¿cuál es la misión principal de este personaje perverso, ¿no es cierto? Desde que el hombre está en la tierra, ¿no es cierto? Cuando el hombre fue creado en el huerto de Edén, y la mujer dice que los engañó. Cuando él se acerca donde ellos y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, le dijo, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Es decir, desde el principio Él ha realizado su trabajo, desde el principio Él ha realizado su labor y la ha realizado de tal forma que ha engañado a muchas generaciones. Muchas generaciones han caído bajo su engaño, bajo su mentira, ¿verdad? Su mentira disfrazada, ¿no es cierto? Como nos dice Juan 8:44, dice que en Él no hay verdad. Él es padre de mentira, porque cuando habla, mentira suyo habla. Es decir, Él inventa, ¿verdad? Él tuerce la verdad y la transforma en una mentira, hace que parezca verdad para engañar a los hombres, ¿no es cierto?
A través de todos estos siglos nosotros hemos podido ver, revisar la historia y revisar cómo ha estado el engaño del maligno con diferentes corrientes. Hoy estamos viviendo un tiempo muy perverso, hoy estamos viviendo un tiempo muy malo, hay tantas corrientes en este mundo, el maligno ha desatado todos sus demonios, todas sus fuerzas para engañar a la gente con diferentes ideas sociales, políticas, religiosas, económicas, y aduciendo a cierta libertad, a ciertos derechos, ¿no es cierto?, alentando la rebeldía que hay en el corazón de todas las personas que están bajo su autoridad. Dice la palabra que Él es el príncipe de este mundo. Dice también la palabra que Él es el Dios de este siglo, con letra minúscula. Es decir, Él es el que engaña al mundo entero. Pero dice la Escritura que Él es apresado, Él es el tentador, Él es el engañador, Él es la fuente del mal. Y para que el Señor establezca su reino, el reino del Mesías, el reino milenial. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron al Señor y le dijeron, enséñanos a orar, y el Señor les enseñó, pero no es que Él hubiera hecho esa oración, porque no nos olvidemos que dice, perdona nuestras deudas. ¿Y qué deuda y qué pecado tenía Jesús que necesitase ser perdonado? Si Él, aunque se hizo hombre, pero Él no sufrió pecado porque en Él no había pecado. Sin embargo, Él enseña, ¿no es cierto?, en el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, y dice en una parte, dice, venga tu reino. Precisamente es a este reino milenial, es al establecimiento del reino milenial que Él está diciendo, que Él está hablando, dice, venga tu reino. Pues bien, para que venga el reino del Señor, de hecho también cuando Jesús, ¿no es cierto?, fue alzado en una nube y le ocultó, ¿no es cierto?, le preguntaron los discípulos, antes de que Él fuese elevado al cielo, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo que todavía no les tocaba eso. Pues bien, aquí nosotros estamos viendo el tiempo final de la gran tribulación, donde las naciones se juntan, ¿verdad?, en la batalla de Armagedón para destruir a Israel. Pero viene el Señor del cielo con sus ángeles, con sus santos para luchar. El Señor triunfa. El anticristo y su falso profeta son los dos apresados y lanzados vivos al lago de fuego. Y luego vemos, ¿no es cierto?, que un ángel recibe una orden para encadenar, dice, para encadenar a Satanás, al maligno, al diablo, la serpiente antigua, el dragón, y dice que él va al abismo. A los demonios no les gusta irse al abismo. Acuérdense que en una oportunidad cuando el Señor expulsó, ¿no es cierto?, a esos demonios del joven Gadareno, dice que los demonios le dijeron, ¿qué haces aquí, Jesús? Le dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le dijeron. Es decir, ellos saben lo que les espera, los demonios saben lo que les espera, y le pidieron permiso a Jesús para irse al hato de cerdo. El Señor entonces les da la orden, ellos van a esos cerdos y los cerdos se enloquecen y van al despeñadero y al agua. Dice que dice que el diablo es encadenado y atado por 1000 años. Por 1000 años es encadenado el maligno. La fuente del mal, la fuente de la tentación, la fuente de la desviación de todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Dice después el verso 4, dice, y vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección.
¿Qué significa esta expresión, la primera resurrección? La primera resurrección no significa que va a acontecer toda de una vez, pero sí dice la palabra del Señor, lo indica, dice que el Señor viene, dice, y que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa eso? Esa expresión significa que la iglesia hoy día está esperando la venida del Señor, pero la iglesia está esperando, ¿verdad?, el arrebatamiento. Es decir, que la iglesia sea levantada de esta tierra para ir a los aires al encuentro del Señor. Él dijo que volvería. Él dijo que donde yo estoy, nosotros también habríamos de estar. Es una promesa del Señor y Dios es fiel y cumple su palabra. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todas las almas de los creyentes que han muerto durante todo este tiempo, desde que comenzó la iglesia, ¿no es cierto?, allí en Pentecostés, 2000 años atrás, dice que resucitarán, ellos resucitarán. Y dice, y si nosotros estuviésemos, dice, la iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia, habiendo resucitado, estando presente al Señor, los santos que murieron, dice, en el tiempo, cuando comience, ¿no es cierto?, la tribulación, vimos eso, que muchos van a morir por la causa del Señor, y al final de la tribulación también va a morir otro grupo de creyentes, es decir, estos grupos van a ser martirizados. ¿Qué significa eso? Ellos van a morir por la causa del Señor, ellos van a morir por su fe, porque el anticristo, ¿verdad?, va a desatar una tremenda persecución contra todos los que crean a la palabra de Dios. Entonces, dice que al final de la tribulación vemos, ¿verdad?, la resurrección de todos los santos que fueron glorificados, y también los santos de la antigüedad habrán de resucitar. Esta es la primera resurrección, que entrarán al reino milenial. Ahora, ¿cuál es la importancia del reino milenial? Dice que Él es el Mesías, ¿verdad? Él es el Rey. Vemos, por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Verso 3 y 4. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, aquí nosotros estamos viendo la justicia del Señor, establecida en este reino milenial. Dice, ¿no es cierto?, que de Sión saldrá la justicia. Sión, el monte santo de Jerusalén, es decir, en el reino milenial. La iglesia antes del reino milenial, antes de la tribulación, repito, habrá sido arrebatada para estar en los cielos, ¿no es cierto?, al lado del Señor. Los santos de la antigüedad resucitados.
Israel, ¿no es cierto?, reconociendo al Mesías, y Satanás atado por 1000 años. Estas tres condiciones son preparación para entrar al reino milenial. Y en el reino milenial, dice, el Señor impartirá desde Sión verdadera justicia. Y dice que los hombres no se prepararán más para la guerra. En el reino milenial, este es un reino literal, milenial, 1000 años, reinando con Cristo en la tierra. Por ende, ¿no es cierto?, la iglesia no estará, ¿verdad?, en la tierra propiamente tal, pero sí dice que la iglesia vendrá con Cristo. Pero Israel entrando al reino milenial, más las naciones que reconozcan al Mesías, ¿no es cierto?, a Israel les enseñará a las naciones el temor del Señor. Y dice que sus armas en el reino milenial no prepararán los hombres sus armas para la guerra, sino que sus armas serán, ¿verdad?, confundidas y construidas en herramientas para cultivar la tierra. Vemos también, por ejemplo, en Isaías capítulo 9. Vamos a leer varios pasajes de Isaías. Isaías capítulo 9, del 2 al 3. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, dice, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. No nos olvidemos nosotros que en el tiempo, ¿no es cierto?, de la tribulación, el Señor, al desatar sus juicios, una gran cantidad de gente a través de todo el mundo va a morir en las naciones. Muchos, es tanta la maldad, es tanto el orgullo, es tanto el desprecio a la palabra de Dios. Nosotros, como hemos explicado, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a escuchar a un Dios de amor. Por cierto, no podemos decir que Dios tiene amor. Dios es amor. Durante 2000 años Él ha estado mostrando su amor, su compasión, a través del mensaje de salvación que sigue siendo predicado por la radio, por la televisión, por las calles, en un libro, o cuando uno le habla de persona a persona. A través de todos estos años Dios ha estado demostrando su amor. Sin embargo, en el tiempo de la tribulación también Dios tendrá compasión, en el sentido que almas se salvarán, pero los juicios del Señor serán desatados. Ahí estamos viendo Dios juzgando a este mundo, Dios juzgando la maldad de este mundo. Entonces vemos que en el tiempo de la tribulación mucha gente morirá, pero en el reino milenial dice: tú aumentaste la gente. Es decir, el Señor permitirá que nazcan muchas personas, mucha gente, dice, y se gozarán y se alegrarán. Luego podemos ver, por ejemplo, Isaías 11 también, del verso 6 y 7. Isaías 11, 6 y 7. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¡Qué tremendo! Estas son profecías literales, profecías que se cumplirán. Es decir, hoy día nosotros vemos, ¿no es cierto?, no podemos hacer tal cosa de querer ir a acariciar. Siquiera uno acaricia a un gato, y un gato es agresivo. A veces tira un arañazo, o un perro chico también muerde. ¿Por qué? Porque vemos que por el pecado, ¿no es cierto?, hasta los animales fueron dañados. Por el pecado hasta los animales fueron arruinados. En el principio los animales no se alimentaban de carne. Pero vemos que en el reino milenial, dice, el león y el becerro pasarán juntamente. Es decir, el león comerá y comerá pasto.
el becerro comerá pasto, dice que la vaca y la osa, dice que el niño también estará junto allí y el niño pastoreará a estos animales. ¿Por qué? Porque en el reino milenial no habrá esa fiereza, no habrá esa braveza, no habrá esa agresividad en los animales, porque aún hasta el pecado arruinó a los animales. Qué precioso entonces nosotros vemos el cumplimiento de la palabra en el reino milenial. Podemos ver también ahí mismo en Isaías capítulo 30. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante. Y cuando pingue sus ganados en aquel tiempo, serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y cría. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Dice el verso 26: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Es decir, vemos, ¿no es cierto?, también en el reino milenial la abundancia que habrá en la tierra. Y para que eso sea posible, dice que el sol aumentará su luz. ¿Y por qué dice que el sol aumentará su luz? Porque toda la vida vegetal, porque toda la vida de las plantas depende, ¿no es cierto?, de la energía del sol, para que se desarrolle lo que se llama, ¿verdad?, la fotosíntesis, ¿verdad? Pero dice, hoy día nosotros vemos que la tierra por muchos lugares se está convirtiendo en desierto, producto del pecado del hombre, producto de la avaricia del hombre, producto de la depredación del hombre. Pero en aquellos días dice que habrá abundancia en la tierra, porque el sol aumentará su calor, no para dañar a los hombres, sino para que la tierra produzca producto, ¿verdad?, del sol. Luego en Isaías 51. Isaías 51. El verso 3. Dice el verso 3. Ciertamente, dice, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, y alabanzas y voces de canto. En Romano hay un pasaje que dice, ¿no es cierto?, que la tierra gime, la tierra clama, ¿verdad?, por la manifestación de los hijos de Dios. Dice que aún la creación entera está en dolores de parto. Claro que sí, por la maldad de los hombres, por la sangre derramada, ¿no es cierto?, por la explotación indiscriminada de los recursos. La tierra clama, los ríos contaminados, la tierra clama. Pero en aquel tiempo, ¿en qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando en el tiempo, ¿verdad?, del reino milenial, que es algo literal. En el reino milenial dice la palabra que no habrá ningún lugar desierto. Nosotros hoy día podemos contemplar, ¿no es cierto?, este fenómeno que sucede allá en Atacama, ¿verdad?, el desierto florido. Pero eso dura poco. Pero en el tiempo del reino milenial no habrá un lugar desierto, porque hasta el desierto reverdecerá. Es decir, la tierra por todos lados producirá vida y abundancia y alimento para los hombres. ¿Por qué todo esto será posible? Bendito es el Señor. Luego más abajo tenemos también en Isaías 65. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma,
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Mire qué hermoso es esto que está hablando, ¿no es cierto? Es decir, que estamos viendo, dice el niño, dice, no nos olvidemos nosotros que cuando Dios creó al hombre, los primeros hombres vivían 600, 700, 900 años, ¿verdad? ¿Por qué vivían tanto los primeros hombres? Porque esto nos habla, porque Dios, ¿verdad?, puso eternidad en el corazón del hombre. La palabra dice que Dios no creó al hombre para que el hombre muriera, sino para que el hombre viviese como Él. Pero producto del pecado, los días del hombre fueron acortados, pero en el reino milenial los hombres vivirán. Y dice que un hombre de 100 años será considerado un niño. Imagínense, nosotros hoy día vemos a un hombre de 100 años y lo vemos, ¿no es cierto?, que ya es un viejo para nosotros, una persona que ha vivido mucho. Pero en el tiempo de la tribulación, un hombre de 100 años será un niño. Y dice que el hombre morirá por su pecado, porque si Satanás habrá sido atado por 1000 años, ¿por qué podrán morir los hombres? Por su propia maldad de su propio corazón, ¿no? ¿Entienden? Por su propio pecado. Qué maravilloso. ¿Cómo puede ser posible todo esto? Todo esto será posible, ¿verdad? Porque la tierra estará en paz, porque habrá armonía, porque habrá verdadera justicia, porque Dios juzgará, porque Dios estará reinando y la tierra, ¿no es cierto?, se recibirá la consecuencia del verdadero Rey de Reyes y del verdadero Señor de Señores. Dice que en la tribulación no habrá niño que nazca con defecto, no habrá cojo, no habrá ciego, no habrá sordo, no habrá mudo. ¡Qué maravilloso! Porque todo será tocado por la mano de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. No puede este mundo así como está ahora, ¿verdad?, venir el Señor y ahora establecer su reino. Por eso tienen que venir los juicios. El Señor vino hace 2000 años atrás, vino en humildad, vino como siervo, pero los hombres, dice la palabra, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron su manera de vivir, su manera torcida, su manera pecaminosa y crucificaron al autor de la vida. Por eso, para que el Señor venga a establecer su reino, primero tienen que caer sus juicios. Pero hoy día el Señor reina. ¿Pero dónde? En el corazón de los que le amamos, en el corazón de los que le esperamos, en el corazón de los que le hemos entregado nuestra vida a Él. Por eso que un hijo de Dios vive una vida diferente. Por eso que el mundo no puede entender la manera de vivir de un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive con la paz del Señor, con el gozo, guardado por el Señor. No es que no tenga problemas, pero los problemas no gobiernan el corazón de un creyente, porque el corazón del creyente es gobernado por el Espíritu Santo. Luego, el verso 7, finalmente dice, cuando los 1000 años se cumplan, después que termine el reino, ¿verdad?, literal del Señor Jesús, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, alguien puede preguntarse aquí, de hecho yo me lo pregunté igual, ¿cómo puede ser que después de que el mundo entero y los hombres estén gozando por 1000 años, sin enfermedad, sin tristeza, sin angustia, sin miseria, sin dolor, sin quejas, de un verdadero gobierno de justicia y de paz, ¿cómo puede ser que al final del reino milenial del Señor Jesús,
dice que Satanás va a ser el último intento que va a hacer. Después de esos 1000 años él va a ser suelto otra vez. Y va a ser el último intento que va a hacer por tratar de sabotear el reino del Señor. Y va a salir a alentar. Y la respuesta es que así como entraron muchas naciones al reino milenial, muchos simpatizaron con el reino del Señor, pero en sus corazones no se convirtieron al Señor. Y esos tendrán una desconformidad, y a esos corazones va a salir a alentar el maligno. Pero dice que finalmente en este último intento, en esta última batalla, dice que será destruido, ¿verdad? Las naciones serán destruidas. Y finalmente, ¿qué le espera a este maligno? Dice el verso 10. Y el diablo, dice, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Ya no va a ser más atado por 1000 años, sino que finalmente tendrá su pago, y dice que será lanzado. No dice que se le empujará, será lanzado. ¿Qué es el lanzado? Cuando uno toma un pedazo de algo y lo avienta con furia. Así también Satanás será lanzado vivo, dice, al lago de fuego que arde por la eternidad. Y allá también irán todos los perversos. El lago de fuego no fue hecho para el hombre, pero todos los que despreciaron al Señor, todos los que hacen maldad, irán allá. Y dice que allá estará, ¿verdad?, el anticristo, el falso profeta, y posteriormente el maligno, la fuente de todo mal. Y finalmente, ¿no es cierto?, estamos viendo finalmente, en el tiempo final, mira hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos avanzado. Después del reino milenial, ¿no es cierto?, en este último intento que hará el maligno por rebelarse en contra de Dios, dice que las naciones que serán destruidas, dice que el maligno será lanzado vivo al lago de fuego, y finalmente dice que es establecido el juicio del gran trono blanco. El verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué vemos aquí? ¿Verdad? Ya habrá pasado la primera resurrección. La primera resurrección es antes de entrar al reino milenial. Ya expliqué, ¿no es cierto? La iglesia, ¿no es cierto?, arrebatada al cielo. Los que mueren en la tribulación y son resucitados, esos son los santos, los que son glorificados. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, al final, después que el maligno es lanzado al lago de fuego, vemos las almas de todos los hombres y mujeres que despreciaron al Señor, ¿verdad? Porque ellos no son resucitados cuando son resucitados primero los hijos de Dios. Ellos son guardados al final de los 1000 años, ellos van a resucitar. Pero ellos van a resucitar no para vida, no para ser premiados, sino para ser juzgados y para perdición de su alma. Y dice que los grandes y pequeños, ¿cuáles son los grandes y pequeños? Los gobernantes, los reyes, los presidentes, los políticos, ¿verdad? Y todos los hombres, ¿verdad?, que los sacerdotes y muchos hombres que ostentaron cargos y poderes, estarán en pie delante de Dios. Y Dios dice que les abrirá el libro de la vida. Y todo esto es una expresión. El libro de la vida tiene relación con todos los hijos de Dios. Dice que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay gozo en el cielo.
y dice que su nombre es anotado en el libro de la vida. Es decir, cuando un hombre y una mujer recibe a Jesús y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, dice que su nombre es anotado en el libro de la vida. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! Amén. Pero se buscará el nombre de esas almas que estarán allí frente al trono y no se encontrará. Y dice después, y se abrirán los libros. ¿Qué significa esa expresión? Que cada hombre que ha despreciado al Señor, cada mujer que ha despreciado al Señor, dice que su vida está anotada en un libro. Es decir, el Señor les pasará a esas almas y les mostrará todo lo que hicieron ellos en vida, todas las veces que despreciaron el mensaje de salvación, todas las veces que el Señor usó a alguien para hablarle a ellos y cómo ellos lo que hicieron con su vida, viviendo una vida perdida, viviendo una vida llena de placeres, de pecado, dándole la espalda a Dios en su soberbia, en sus decisiones, en su rebeldía. Y finalmente, después que Dios les lea, esas almas pedirán a Dios que no les lea más. Usted se ha fijado, ¿no es cierto?, cuando están en un juicio y al acusado le leen todo su prontuario, ¿cierto? Y tiene que darse el trabajo de escucharlo. Así también las almas pedirán que no se les lea más, porque será tan terrible. Y finalmente ellos, esas almas, reconocerán, aquel que en vida despreciaron, reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y luego dice, el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Alguien dirá, pero ¿cómo el mar va a entregar a sus muertos si hay cuerpos de gente que durante todos estos años y estos siglos ha muerto en el mar y nunca fueron encontrados? Sí, ese es un problema para el hombre, pero para el Creador de todas las cosas, ¿es un problema encontrar los cuerpos? No, para Él no es problema. Él sabe dónde están, Él sabe. Nosotros sabemos de cuántas almas murieron, por ejemplo, por nombrar, en el Titanic. Muchos, ¿verdad? La gran mayoría. Pero el Señor dice que a la orden del Señor el mar expulsará a sus cuerpos, a todos los hombres y mujeres que murieron durante todos estos siglos. El mar los expulsará, el Hades los expulsará. El Hades es el lugar donde van las almas ahora en este tiempo de los que no han rechazado el mensaje. Dice que serán expulsados del infierno y irán allí a estar también delante del Señor. Es decir, todas las almas de todos los hombres, de todas las mujeres, tendrán que dar cuenta un día frente a Dios. El hombre puede ensoberbecerse, el hombre puede desconocer, el hombre puede enorgullecerse, la mujer puede despreciar, pueden los hombres decir, no, esto es una fábula, no, esto es un cuento, no, esto es una mentira, no, Dios no existe, esto es un mito, no hay que creer esas cosas, eso ya está pasado de moda. Cada uno puede decir lo que quiera, pero un día todos aquellos que despreciaron al Señor, todos aquellos que despreciaron al que Dios envió, todos aquellos que despreciaron el regalo de la salvación, que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador, en aquel día se verán en pie frente al tribunal de Cristo. ¿Y qué dirán? No podrán decir, a mí nunca se me habló, a mí nunca se me dijo, yo nunca supe de eso. Porque dice que se abrirán los libros y allí Dios descubrirá todos los hechos y las intenciones del corazón de los hombres. Lo que los hombres hacen en público, lo que los hombres maquinan en secreto, Dios lo sacará a la luz. Bendito es el nombre del Señor. Finalmente dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Finalmente dice, ¿no es cierto?, todos los hombres serán juzgados y serán sentenciados al lago de fuego por la eternidad. La muerte no existirá más y el Hades tampoco existirá más. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ahora
debe surgir una pregunta en nuestros corazones. Tenemos nosotros familias que no conocen a Jesús. Tenemos nosotros conocidos que no conocen el mensaje de salvación. Tenemos nosotros personas, compañeros, vecinos, ¿verdad? Primos, que han endurecido su corazón y que siguen cada día viviendo una vida sin Dios, una vida perdida, pensando que este mundo les pertenece, pensando que la vida les pertenece y que tienen una vida por delante para hacer todo lo que ellos quieran. Pensemos un poco en ellos y clamemos a Dios por ellos, para que el Señor nos use como un instrumento de salvación, para que ellos conozcan al Señor y no puedan estar allí en ese lugar. Porque hoy día hay una puerta de salida, hay una puerta de escape, y esa puerta se llama Jesucristo. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay vida eterna, en Jesucristo hay reconciliación, en Jesucristo hay perdón de pecado. Gracias al Señor por su palabra santa. Vamos a dar gracias. Padre eterno, Padre santo, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu palabra ciertamente nos describe todo lo que ha de acontecer, todo el propósito, Señor, que tú te has trazado, lo cumplirás fielmente. Señor, qué bendito, Señor, hemos sido beneficiados al recibirte en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero también, Señor, queremos clamarte por tantos que aún no te conocen, por tantos que aún endurecen el corazón, por tantos que aún desprecian tu llamado. Señor, úsanos como un instrumento en tus manos para llevar la palabra a otros que están en angustia, que están en dolor, que están en miseria, pero son engañados por el diablo, pensando que esta es la única vida y que no hay más. Señor, existe una vida eterna y así también existe una perdición eterna. Padre, tu palabra lo dice y nosotros lo creemos. Gracias, Padre, por hablarnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. De lo profundo del abismo yo clamé a ti y allí estabas tú. Y en aquellas noches oscuras, inciertas, estabas tú. Y aunque mis ojos empapados en llanto no te podían ver, allí estabas tú. En los momentos de angustia y desesperanza consolaste mi corazón. De lo profundo del abismo yo clamé a ti y allí estabas tú. Y en aquellas noches oscuras, inciertas, estabas tú. Y aunque mis ojos empapados en llanto no te podían ver, allí estabas tú. Y en los momentos de angustia y desesperanza consolaste mi corazón. Como no he de alabarte, mi Dios, como no he de adorarte, si tú eres fiel y verdadero, si tú eres siempre Dios, como no he de alabarte, mi Dios, como no he de adorarte, si tú eres fiel y verdadero.